La importancia de aceptar el rechazo radica en la capacidad de mantener la serenidad y el equilibrio emocional frente a situaciones adversas. Los principios estoicos ofrecen una perspectiva valiosa sobre cómo abordar el rechazo y convertirlo en una oportunidad de crecimiento personal. En primer lugar, los estoicos nos enseñan a distinguir entre lo que está dentro de nuestro control y lo que no lo está. El rechazo, en muchas ocasiones, está fuera de nuestro control, ya que depende de las percepciones, opiniones y decisiones de otras personas. Al aceptar esta realidad, liberamos una carga emocional innecesaria y nos enfocamos en lo que sí podemos controlar, nuestra actitud y nuestras acciones posteriores. Además, los estoicos nos recuerdan que el rechazo no define nuestra valía como individuos. Epicteto, uno de los principales filósofos estoicos, afirmaba que no somos perturbados por las cosas, sino por las opiniones que tenemos sobre las cosas. En otras palabras, no es el rechazo en sí lo que nos causa sufrimiento, sino nuestra interpretación de él. Al entender que nuestra valía no depende de la aprobación externa, podemos cultivar una mayor autoestima y confianza en nosotros mismos. Aquí presentamos 7 pasos para afrontar el rechazo de manera serena. 1. Distingue entre lo que puedes controlar y lo que no. Reconoce que el rechazo está fuera de tu control, pero tu respuesta ante él está en tus manos. Enfócate en tu actitud y acciones posteriores. En la vida cotidiana, nos encontramos constantemente con situaciones que escapan a nuestro control. El rechazo, ya sea en forma de críticas, desaprobación o negativas a nuestras propuestas, es una de esas circunstancias que a menudo nos afectan profundamente. Sin embargo, según el estoicismo, nuestra capacidad para manejar el rechazo de manera saludable y constructiva reside en nuestra habilidad para discernir entre lo que podemos controlar y lo que no. El primer paso para afrontar el rechazo de acuerdo con los principios estoicos es entender que no tenemos control directo sobre las opiniones, decisiones o acciones de los demás. No podemos obligar a alguien a aceptarnos, valorarnos o estar de acuerdo con nosotros. Intentar hacerlo solo nos conducirá a la frustración y el sufrimiento innecesario. En cambio, debemos dirigir nuestra atención y energía hacia lo que sí está dentro de nuestro control, nuestra propia actitud y respuesta ante la situación de rechazo. Esto implica cultivar una actitud de aceptación serena hacia las circunstancias que no podemos cambiar. Epicteto nos recuerda que no son las cosas en sí mismas las que nos perturban, sino nuestras interpretaciones de esas cosas. En otras palabras, no es el rechazo en sí lo que nos causa sufrimiento, sino nuestra percepción y reacción emocional ante él. Al comprender y aceptar esta distinción, podemos liberarnos del peso emocional del rechazo y dirigir nuestra atención hacia cómo elegimos responder. En lugar de enfocarnos en buscar la aprobación externa o tratar de evitar el rechazo a toda costa, los estoicos nos invitan a centrarnos en el desarrollo de nuestra propia virtud y carácter. Esto implica cultivar cualidades como la sabiduría, la valentía, la templanza y la justicia, que son intrínsecas a nuestra naturaleza humana y están completamente dentro de nuestro control. Al hacerlo, nos convertimos en agentes activos de nuestro propio bienestar emocional y mental, independientemente de las opiniones o acciones de los demás. Una forma práctica de aplicar este principio estoico es mediante el ejercicio del premeditatio malorum o la contemplación de los males anticipados. Esto implica anticipar y prepararse mentalmente para posibles situaciones de rechazo o adversidad que puedan surgir en nuestras vidas. Al hacerlo, podemos desarrollar una mayor resiliencia emocional y estar mejor equipados para enfrentar esas situaciones cuando surjan. Además, al aceptar de antemano la posibilidad del rechazo, estamos menos propensos a ser tomados por sorpresa o desestabilizados por él cuando realmente ocurra. Otro aspecto crucial de distinguir entre lo que podemos controlar y lo que no es reconocer la diferencia entre nuestros deseos y nuestras expectativas. Mientras que los deseos representan nuestras preferencias y aspiraciones personales, las expectativas son demandas que imponemos a la realidad externa. Los estoicos nos instan a desapegarnos de nuestras expectativas y aceptar la realidad tal como es, incluso cuando no cumple con nuestros deseos. Al hacerlo, nos liberamos del sufrimiento causado por la frustración y el descontento ante las situaciones de rechazo. En conclusión, el primer paso para afrontar el rechazo es distinguir entre lo que está dentro de nuestro control y lo que no lo está. Al centrarnos en nuestra propia actitud y respuesta ante el rechazo, en lugar de tratar de controlar las opiniones o acciones de los demás,
podemos cultivar una mayor serenidad interior y desarrollar una mayor fortaleza emocional. Este enfoque nos permite enfrentar el rechazo con sabiduría y dignidad, transformándolo de una experiencia dolorosa en una oportunidad para el crecimiento personal y el desarrollo espiritual. 2. Libérate del apego a la aprobación externa. Entiende que tu valía como individuo no depende del juicio o aceptación de los demás. Cultiva una autoestima basada en tus propios valores y virtudes. El deseo de ser aceptado y valorado por los demás es una necesidad humana fundamental. Sin embargo, cuando nuestra autoestima y sentido de valía dependen exclusivamente de la aprobación externa, nos volvemos vulnerables al rechazo y la crítica de los demás. La filosofía estoica nos ofrece una perspectiva valiosa sobre este tema, recordándonos que nuestra valía como individuos no debe estar determinada por factores externos, sino por nuestra propia virtud y carácter. Epicteto nos enseña que la verdadera libertad y felicidad radican en nuestra capacidad para vivir de acuerdo con nuestros propios principios y valores, independientemente de la opinión de los demás. Esto implica liberarnos del apego a la aprobación externa y cultivar una autoestima basada en una fuerte conexión con nuestra propia integridad y dignidad como seres humanos. Una de las prácticas fundamentales en la filosofía estoica es la de distinguir entre lo que está dentro de nuestro control y lo que no lo está. Mientras que el juicio y la opinión de los demás están fuera de nuestro control, nuestra actitud y respuesta ante ellos están completamente en nuestras manos. Al comprender y aceptar esta distinción, podemos liberarnos del peso emocional del rechazo y enfocarnos en fortalecer nuestra autoestima interna. Una forma efectiva de liberarnos del apego a la aprobación externa es mediante el desarrollo de una sólida base de autoconocimiento y autoaceptación. Esto implica reflexionar sobre nuestras propias virtudes, fortalezas y valores fundamentales, y reconocer que nuestra valía como individuos no depende de la validación de los demás, sino de nuestra propia percepción de nosotros mismos. Además, los estoicos nos invitan a practicar la indiferencia hacia las opiniones y críticas negativas de los demás. Esto no significa ignorar por completo las opiniones de los demás, sino aprender a evaluarlas de manera objetiva y considerar si son constructivas o no. Si las críticas son injustas o infundadas, podemos optar por no darles importancia y seguir adelante con confianza en nosotros mismos y en nuestros valores. Una herramienta poderosa para cultivar una autoestima sólida y resistente al rechazo es la práctica de la autocompasión. En lugar de criticarnos y castigarnos por nuestros errores o imperfecciones, debemos aprender a tratarnos a nosotros mismos con amabilidad, comprensión y compasión. Reconocer nuestra humanidad compartida y nuestra capacidad para aprender y crecer a partir de nuestras experiencias nos ayuda a desarrollar una mayor aceptación de nosotros mismos y de los demás. Otro aspecto importante de liberarse del apego a la aprobación externa es aprender a confiar en nuestra intuición y sabiduría interna para guiar nuestras acciones y decisiones. En lugar de buscar constantemente la validación externa, debemos aprender a confiar en nuestro propio juicio y seguir el camino que resuene con nuestros valores y propósitos más profundos. En resumen, el segundo paso para afrontar el rechazo es liberarse del apego a la aprobación externa y cultivar una autoestima basada en nuestros propios valores y virtudes. Al hacerlo, nos volvemos menos vulnerables al rechazo y la crítica de los demás y encontramos una mayor libertad y felicidad en vivir de acuerdo con nuestra propia integridad y autenticidad. 3. Practica el amor fati, acepta el rechazo como parte del orden natural del universo. Abraza cada experiencia, tanto positiva como negativa, como una oportunidad para crecer y aprender. El amor fati, una noción profundamente arraigada en la filosofía estoica, nos invita a abrazar no solo las circunstancias favorables de la vida, sino también aquellas que podríamos considerar desafiantes o incluso dolorosas. Se trata de aceptar plenamente cada aspecto de nuestra existencia, incluidos los rechazos, como parte integral de un orden cósmico más amplio y significativo. La práctica del amor fati implica un cambio fundamental en nuestra perspectiva hacia la vida y sus eventos. En lugar de resistirnos o lamentarnos por el rechazo, nos anima a adoptar una actitud de aceptación y gratitud por cada experiencia que se nos presenta, independientemente de si la percibimos como buena o mala en el momento. Friedrich Nietzsche, filósofo influyente del siglo XIX, popularizó el concepto de amor fati al proclamar: no desear nada que ocurra de otra manera que como ocurre.
Esta afirmación desafía la tendencia humana natural de resistirse a las adversidades y luchar por cambiar las circunstancias que consideramos indeseables. En cambio, nos insta a encontrar significado y propósito incluso en medio de las dificultades y el rechazo. Cuando aplicamos el amor fati al enfrentar el rechazo, reconocemos que cada experiencia, incluidas las negativas, tiene el potencial de contribuir a nuestro crecimiento y desarrollo personal. En lugar de percibir el rechazo como un obstáculo insuperable o una afrenta personal, lo vemos como una oportunidad para aprender más sobre nosotros mismos, nuestras fortalezas y nuestras áreas de mejora. Esta actitud de aceptación y gratitud no implica resignación pasiva ante el rechazo, sino más bien una disposición activa a enfrentar los desafíos con coraje y determinación. Como señaló el filósofo estoico Epicteto, no exijas que los eventos ocurran como deseas, sino deséales que ocurran como ocurren, y tu vida será serena. Esta perspectiva nos libera del sufrimiento causado por la resistencia obstinada a las circunstancias que no podemos cambiar y nos permite encontrar paz y serenidad en cualquier situación. Al aceptar el rechazo como parte del orden natural del universo, también reconocemos nuestra propia limitación y humildad como seres humanos. Comprendemos que no siempre podemos controlar los resultados de nuestras acciones o influir en las decisiones de los demás. En lugar de luchar contra esta realidad, aprendemos a fluir con ella, confiando en que todo acontecimiento, por difícil que parezca en el momento, está en última instancia alineado con nuestro bienestar y desarrollo espiritual. El amor fati nos desafía a trascender nuestras limitaciones percibidas y a encontrar belleza y significado incluso en las experiencias más dolorosas y desalentadoras. Nos recuerda que la vida, con todas sus altas y bajas, es un regalo precioso que debemos apreciar plenamente, independientemente de las circunstancias que enfrentemos. En última instancia, al practicar el amor fati, cultivamos una profunda sensación de paz interior y plenitud, independientemente de las vicisitudes de la vida. Nos convertimos en maestros de nuestro destino, aceptando cada experiencia con gratitud y aceptación, sabiendo que cada desafío nos ofrece la oportunidad de crecer, aprender y evolucionar hacia nuestro yo más auténtico y completo. 4. Cultiva la resiliencia emocional. En lugar de dejarte llevar por la autocompasión o la amargura, busca formas constructivas de manejar el rechazo. Aprende de la experiencia y adapta tu enfoque para seguir adelante con determinación. El rechazo puede ser una experiencia desafiante y dolorosa que nos lleva a experimentar una amplia gama de emociones, desde la tristeza y la decepción hasta la ira y la frustración. Sin embargo, nuestra capacidad para manejar el rechazo de manera efectiva radica en nuestra habilidad para cultivar la resiliencia emocional. La resiliencia implica la capacidad de recuperarse rápidamente de las dificultades, adaptarse a los cambios y continuar avanzando con determinación a pesar de los contratiempos. Una de las primeras lecciones que nos ofrece el estoicismo en la construcción de la resiliencia emocional es la importancia de aceptar nuestras emociones sin juzgarlas ni reprimirlas. En lugar de negar o reprimir nuestros sentimientos de tristeza o frustración ante el rechazo, los estoicos nos animan a reconocerlos y permitirnos sentirlos plenamente. Sin embargo, también nos recuerdan que nuestras emociones no deben dominarnos ni dictar nuestras acciones. En cambio, debemos aprender a observar nuestras emociones con ecuanimidad y tomar decisiones conscientes sobre cómo responder a ellas de manera constructiva. Además, la resiliencia emocional implica adoptar una perspectiva de crecimiento frente a las adversidades. En lugar de percibir el rechazo como un fracaso personal o una señal de incompetencia, podemos verlo como una oportunidad para aprender y crecer. Como dijo Séneca, el hombre más poderoso es aquel que es dueño de sí mismo. En otras palabras, nuestra capacidad para superar el rechazo y continuar avanzando radica en nuestra fuerza interior y nuestra voluntad de perseverar a pesar de las dificultades. Una forma práctica de cultivar la resiliencia emocional ante el rechazo es a través de la práctica de la atención plena o mindfulness. La atención plena nos ayuda a estar presentes en el momento presente y a observar nuestras emociones con claridad y compasión. Al hacerlo, podemos desarrollar una mayor conciencia de nuestras reacciones automáticas ante el rechazo y aprender a responder de manera más consciente y deliberada. Además, la resiliencia emocional implica desarrollar habilidades de afrontamiento efectivas para manejar el estrés y la adversidad. Esto puede incluir técnicas como la reestructuración cognitiva, que consiste en identificar y cuestionar pensamientos irracionales o autodestructivos que surgen en respuesta al rechazo.
Al desafiar estas creencias limitantes y reemplazarlas por pensamientos más realistas y constructivos, podemos reducir nuestro sufrimiento emocional y fortalecer nuestra capacidad para hacer frente a futuros rechazos. Otro aspecto importante de la resiliencia emocional es el desarrollo de una red de apoyo sólida. Contar con amigos, familiares o mentores que nos brinden apoyo emocional y orientación puede ser invaluable en momentos de rechazo o dificultad. Estas personas pueden ofrecernos una perspectiva objetiva, compartir sus propias experiencias de superación y brindarnos el estímulo necesario para seguir adelante con determinación. En última instancia, cultivar la resiliencia emocional ante el rechazo implica aprender a aceptar la realidad tal como es y a adaptarnos a las circunstancias cambiantes de la vida. Al desarrollar una actitud de flexibilidad y adaptabilidad, podemos enfrentar los desafíos con coraje y determinación, sabiendo que tenemos la capacidad de superar cualquier obstáculo que se interponga en nuestro camino. En resumen, cultivar la resiliencia emocional ante el rechazo implica aceptar nuestras emociones sin juzgarlas, adoptar una perspectiva de crecimiento frente a las adversidades, practicar la atención plena, desarrollar habilidades de afrontamiento efectivas y contar con una red de apoyo sólida. Al hacerlo, podemos aprender a superar el rechazo con gracia y determinación, transformándolo de una experiencia dolorosa en una oportunidad para el crecimiento personal y el desarrollo espiritual. 5. Encuentra el sentido del deber. Reconoce que enfrentar el rechazo es parte de tu deber como ser humano. En lugar de evadirlo o temerlo, aborda la situación con coraje y dignidad, aceptando tus responsabilidades con entereza. La filosofía estoica nos invita a adoptar una perspectiva de deber en nuestra vida, reconociendo que enfrentar el rechazo es una realidad inevitable y parte inherente de la condición humana. Esta noción se enmarca en el concepto más amplio de aceptación de nuestro destino y asunción de nuestras responsabilidades con serenidad y determinación. Desde la perspectiva estoica, el rechazo no es algo que podamos evitar por completo en nuestra existencia. En el curso de nuestras vidas, nos encontraremos con personas, situaciones o circunstancias que pueden no estar alineadas con nuestras expectativas o deseos. En lugar de resistirnos o temer al rechazo, los estoicos nos instan a enfrentarlo con valentía y dignidad, reconociendo que es parte integral de nuestro camino hacia la virtud y la autorrealización. Este sentido del deber implica una aceptación activa de nuestra responsabilidad en la forma en que elegimos responder al rechazo. En lugar de adoptar una actitud de victimización o autoconmiseración, asumimos la responsabilidad de nuestra propia felicidad y bienestar emocional. Como seres humanos dotados de razón y voluntad, tenemos el poder de elegir cómo interpretar y responder al rechazo que enfrentamos en nuestras vidas. Epicteto nos recuerda que la felicidad y la libertad comienzan con un claro entendimiento de una premisa: algunas cosas están dentro de nuestro control y otras no. Al reconocer que el rechazo está fuera de nuestro control, podemos liberarnos del sufrimiento innecesario que surge de intentar cambiar lo inmutable. En su lugar, dirigimos nuestra atención y energía hacia lo que sí está dentro de nuestro control, nuestra actitud y respuesta ante el rechazo. Este sentido del deber también implica un compromiso con nuestros valores y principios más profundos. En lugar de comprometer nuestros valores o integridad en un intento desesperado por evitar el rechazo, mantenemos la integridad de nuestro carácter y actuamos en consonancia con nuestras convicciones más elevadas. Aunque el rechazo pueda ser doloroso o desalentador, nos mantenemos fieles a nosotros mismos y a nuestros principios, sabiendo que es en los momentos difíciles donde se prueba verdaderamente nuestro carácter. Séneca nos recuerda que no podemos evitar el sufrimiento, pero podemos elegir cómo enfrentarlo. En lugar de evadir o negar el rechazo, lo enfrentamos con coraje y dignidad, reconociendo que es parte del viaje humano y una oportunidad para crecer y fortalecernos. Al asumir este sentido del deber, cultivamos una mayor resiliencia emocional y una sensación de propósito y significado en nuestras vidas. Otra faceta importante del sentido del deber es la aceptación de que el rechazo puede ser una oportunidad para aprender y crecer. En lugar de ver el rechazo como un fracaso personal, lo vemos como una experiencia de aprendizaje que nos permite desarrollar una mayor comprensión de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Al adoptar una actitud de curiosidad y apertura hacia el rechazo, podemos descubrir nuevas perspectivas y desarrollar nuevas habilidades que nos ayuden a enfrentar los desafíos futuros con mayor confianza y resolución.
En resumen, encontrar el sentido del deber frente al rechazo implica reconocer que es parte de nuestra responsabilidad como seres humanos enfrentar las adversidades con coraje y dignidad. Al aceptar nuestras responsabilidades con entereza y asumir el control de nuestra respuesta al rechazo, cultivamos una mayor resiliencia emocional y una sensación de propósito y significado en nuestras vidas. 6. Desarrolla la fortaleza interior. Cultiva una actitud de perseverancia y resistencia frente a la adversidad. Confía en tu capacidad para superar cualquier obstáculo que se presente en tu camino, utilizando el rechazo como una oportunidad para fortalecerte. La fortaleza interior es una cualidad fundamental en la filosofía estoica que nos enseña a enfrentar los desafíos de la vida con determinación y coraje. En el contexto del rechazo, desarrollar esta fortaleza interior implica cultivar una actitud de perseverancia y resistencia frente a la adversidad, confiando en nuestra capacidad para superar cualquier obstáculo que se interponga en nuestro camino. Una de las bases de la fortaleza interior es la aceptación del principio de la impermanencia. Los estoicos nos recuerdan que todo en la vida, incluido el rechazo, es transitorio y efímero. Al comprender que el rechazo es solo una parte temporal de nuestra experiencia, podemos mantener una perspectiva más amplia y evitar caer en la desesperación o la desesperanza. En lugar de ver el rechazo como el final de una oportunidad, lo vemos como una oportunidad para crecer y fortalecernos. Marco Aurelio nos recuerda que la naturaleza nos ha dado el poder de soportar cualquier cosa. Esta idea subraya la creencia de que cada uno de nosotros posee una reserva interna de fortaleza y resistencia que podemos aprovechar en momentos de dificultad. Al cultivar esta fortaleza interior, desarrollamos una mayor confianza en nuestras habilidades para enfrentar los desafíos y superar los obstáculos que se nos presenten. Una forma práctica de desarrollar la fortaleza interior es a través de la práctica de la autodisciplina. La autodisciplina implica comprometernos con metas y valores a largo plazo, incluso cuando enfrentamos obstáculos o tentaciones en el camino. En el contexto del rechazo, esto puede significar mantenernos firmes en nuestras convicciones y seguir adelante con determinación, a pesar de las dificultades que encontramos. Además, la fortaleza interior implica adoptar una actitud de resiliencia frente al fracaso. En lugar de permitir que el rechazo nos paralice o nos desmotive, lo utilizamos como una oportunidad para aprender y crecer. Cada fracaso nos brinda la oportunidad de evaluar nuestras fortalezas y debilidades y nos ayuda a identificar áreas en las que podemos mejorar y crecer como individuos. Epicteto nos recuerda que la dificultad muestra lo que los hombres son realmente. En lugar de lamentarnos por las dificultades que enfrentamos, debemos verlas como oportunidades para demostrar nuestra verdadera naturaleza y fortaleza interior. Al abrazar los desafíos con coraje y determinación, fortalecemos nuestra resolución y nos acercamos más a nuestras metas y aspiraciones. Una parte importante de desarrollar la fortaleza interior es la capacidad de mantener una perspectiva positiva incluso en medio de la adversidad. Esto implica cultivar una actitud de gratitud y apreciación por las lecciones que aprendemos de nuestras experiencias, incluso las más difíciles. Al enfocarnos en lo positivo y buscar el aprendizaje en cada situación, podemos transformar el rechazo en una oportunidad para crecer y fortalecernos. Otro aspecto crucial de la fortaleza interior es la capacidad de mantener la calma y la compostura en momentos de crisis. Los estoicos nos enseñan a enfrentar los desafíos con serenidad y ecuanimidad, reconociendo que la verdadera fortaleza reside en nuestra capacidad para mantener la calma incluso en medio de la tormenta. Al cultivar esta capacidad de autodominio, desarrollamos una mayor resiliencia emocional y una sensación de paz interior que nos ayuda a superar cualquier obstáculo que se interponga en nuestro camino. En resumen, desarrollar la fortaleza interior implica cultivar una actitud de perseverancia y resistencia frente a la adversidad, confiando en nuestra capacidad para superar cualquier obstáculo que se interponga en nuestro camino. Al mantener una perspectiva positiva, mantener la calma en momentos de crisis y buscar el aprendizaje en cada situación, podemos transformar el rechazo en una oportunidad para crecer y fortalecernos como individuos. 7. Busca la tranquilidad interior, encuentra la paz mental y la serenidad en medio del rechazo. Practica la aceptación de las circunstancias tal como son y fluye con la vida, manteniendo la calma y la claridad mental en todo momento. La búsqueda de la tranquilidad interior es uno de los pilares fundamentales de la filosofía estoica. En el contexto del rechazo, esta búsqueda implica encontrar la paz mental y la serenidad en medio de las dificultades y los contratiempos.
A través de la práctica de la aceptación y el fluir con la vida, podemos mantener la calma y la claridad mental, incluso cuando enfrentamos situaciones desafiantes como el rechazo. Una de las claves para encontrar la tranquilidad interior en medio del rechazo es practicar la aceptación radical de las circunstancias tal como son. Los estoicos nos enseñan a reconocer que hay muchas cosas en la vida que están fuera de nuestro control, incluidas las opiniones y acciones de los demás. Al aceptar esta realidad y dejar de luchar contra ella, liberamos una carga emocional innecesaria y encontramos una mayor paz interior. La aceptación no implica resignación pasiva ante el rechazo, sino más bien una actitud de apertura y receptividad hacia lo que la vida nos presenta. Como dijo el filósofo estoico Epicteto, no te preocupes por lo que no está en tu poder controlar. En lugar de preocuparnos por cosas que están más allá de nuestro control, nos centramos en lo que sí podemos controlar, nuestra actitud y nuestra respuesta ante la situación. Además de practicar la aceptación, encontrar la tranquilidad interior también implica aprender a fluir con la vida. Esto significa adaptarnos a las circunstancias cambiantes y mantenernos flexibles y abiertos a nuevas posibilidades. En lugar de aferrarnos rígidamente a nuestras expectativas o deseos, nos abrimos a las oportunidades que surgen en el momento presente y nos adaptamos a las situaciones tal como se presentan. El filósofo estoico Séneca nos recuerda que la felicidad es aceptar lo que viene, con serenidad. Esta idea subraya la importancia de encontrar la paz interior al aceptar las circunstancias de nuestra vida, tanto las agradables como las desagradables. Al dejar de resistirnos a lo que no podemos cambiar y aceptar lo que es, encontramos una mayor serenidad y equilibrio emocional. Una forma práctica de cultivar la tranquilidad interior es a través de la práctica de la atención plena o mindfulness. La atención plena nos ayuda a estar presentes en el momento presente y a observar nuestras experiencias con claridad y compasión. Al practicar la atención plena, podemos cultivar una mayor conciencia de nuestros pensamientos y emociones en respuesta al rechazo y aprender a responder con calma y ecuanimidad. Además, la búsqueda de la tranquilidad interior implica desarrollar una actitud de desapego hacia los resultados. Los estoicos nos enseñan a no vincular nuestra felicidad o bienestar emocional a los resultados externos, como la aprobación o el rechazo de los demás. En lugar de buscar la validación externa, encontramos nuestra satisfacción y plenitud dentro de nosotros mismos, a través de la conexión con nuestro propio ser interior. Marco Aurelio nos recuerda que la tranquilidad de la mente es una cuestión de perspectiva. Esta idea subraya la importancia de cultivar una actitud de calma y claridad mental, incluso en medio de las dificultades y los desafíos. Al mantenernos centrados en el momento presente y en nuestras propias acciones, podemos encontrar la paz interior que tanto anhelamos. En resumen, la búsqueda de la tranquilidad interior en medio del rechazo implica practicar la aceptación de las circunstancias tal como son y fluir con la vida. Al cultivar una actitud de aceptación y flexibilidad, encontramos la paz mental y la serenidad que nos permite enfrentar los desafíos con calma y ecuanimidad. Al practicar la atención plena, desarrollar una actitud de desapego y mantenernos centrados en el momento presente, podemos cultivar una mayor tranquilidad interior y encontrar la felicidad duradera que buscamos. Estos pasos, inspirados en la filosofía estoica, te brindarán una guía sólida para afrontar el rechazo con sabiduría, fortaleza y tranquilidad interior. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba, compártelo con un amigo y suscríbete a este canal. Muchas gracias.